dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo. Buenas, nuestro grupo está conformado por Steven Navarro, Cristian Osorio y mi persona, Stephanie Manjarres. Hoy le daremos a conocer la época cíclica, la Reforma Serviana y los colegios principales de Roma. Bienvenidos a Romana 1. Reyes latinos, sabinos y etruscos. 4 fueron los reyes latinos o sabinos y otros 3 fueron reyes etruscos. Estos gobernaron Roma. Su existencia histórica está entredicho por lo que suele denominarse reyes legendarios. Según narra la historia, Rómulo fundó Roma, cuyos habitantes eran denominados latinos. Y tras el rapto de las Sabinas y la guerra entre latinos y sabinos, la paz arreglada entre ambos pueblos consistió en unirse para hacer un poblado más fuerte. Ahora bien, en primer lugar vamos a hablar de los reyes latinos o sabinos, y quien encabeza la lista es el rey Rómulo. Considerado el primer rey de Roma, gobernó desde el año 753 hasta el año 715 a.C. Su reinado duró 38 años y durante este tiempo desarrolló el primer ejército de Roma, con el que trató de expandir el territorio romano. Creó algunas instituciones típicamente romanas, los patricios, la clase ciudadana y la base del Senado romano. Segundo rey de Roma, Numa Pompilio el Piadoso. Rey de origen sabino, hombre severo y piadoso, fue el fundador de la religión romana. También estableció el calendario sagrado e instituyó las principales ceremonias religiosas. Tercer rey de Roma, Tulio Hostilio, el guerrero. Por el contrario, el recuerdo de su sucesor, Tulio Hostilio, ha quedado asociado al de un gran guerrero, que organizó militarmente a los romanos y les enseñó a planear. También les enseñó a pelear. Conquistó a Alba Longa, la ciudad más importante de Lacio. Cuarto rey, Anco Marcio. Tulio Hostilio murió a manos de Anco Marcio. Este incorporó a Roma a los habitantes de varias ciudades latinas y amplió los límites de la ciudad. Construyó el primer puente de manera sobre el Tíber y la primer cárcel. Ahora hablaremos de los 3 reyes etruscos. En su respectivo orden podemos señalar al quinto rey de Roma, Tarquino Prisco. Fue culto e inteligente. Se ganó la voluntad de los romanos mediante dádivas. Organizó los primeros juegos en el actual aplazamiento del Circo Máximo. Inauguró una costumbre que no se interrumpió desde entonces. Convirtió a Roma en una auténtica ciudad, con calles bien trazadas, barrios delimitados, cuyos desechos se arrojaban al Tíber a través de la cloaca máxima. Sexto rey, Servio Tulio. Era de origen humilde, pues había nacido de una esclava. Fue un rey querido y respetado. Él construyó la primer muralla de Roma, llamada por ello Muralla Serviana, y reorganizó completamente el ordenamiento político de la ciudad, agrupando a sus ciudadanos no por su domicilio, sino por su riqueza. Séptimo y último rey de Roma, Tarquino el Soberbio. Fue considerado el tirano oriental. Alcanzó el poder asesinando a su suegro Servio Tulio. Fue el primer monarca que se rodeó de una guardia personal para protegerse. Constituyó el majestuoso templo de Júpiter en la cima del Capitolio. A él se le deben también el servicio personal obligatorio de la milicia y el reparto gratuito del trigo de la población. Pero sus victorias militares y sus construcciones no disimulaban su crueldad. El pueblo no sabía cómo destronar a su rey tirano, y tras la muerte de la joven Lucrecia, una patricia desencadenó una revolución que acabó con Tarquino el Soberbio, y el Senado de Roma decretó que Roma jamás volvería a ser gobernado por reyes. La reforma serviana se atribuye a Servio Tulio, quien fuera el sexto rey de Roma durante el 578 al 535 a.C., de origen humilde, nacido de una esclava. Sin embargo, se educó en el palacio de Tarquinio el Viejo y se casó con su hija. Fue un rey querido y respetado, que llevó a cabo importantes obras en la ciudad. Construyó la muralla de Roma, llamada por ello Muralla Serviana. Reorganizó completamente el ordenamiento político de la ciudad, agrupando a sus ciudadanos no por su domicilio, sino en función de sus riquezas, e impulsó la industria y el comercio al abrir la carrera política a todos aquellos que, aun siendo de orígenes humildes, fueran conseguido enriquecerse por sus propios méritos. ¿En qué consiste la reforma serviana?
Básicamente consistió en introducir un nuevo ordenamiento político y militar, asimismo una reorganización territorial. Dentro de estos puntos podemos caracterizar tres importantes. 1. División del territorio. El territorio de Roma se divide en 4 regiones o tribus urbanas y el campo romano en un cierto número de tribus rústicas. Esta división no está fundada como la antigua, sobre la distinción de razas. Es geográfica y administrativa. Cada tribu comprende todos los ciudadanos que están domiciliados, sean patricios o plebeyos. 2. Conocer la cantidad de personas de cada tribu con el censo. Servio Tulio estableció después el censo. Todo jefe de familia debía ser inscrito en la tribu donde su domicilio y se haya obligado a declarar bajo juramento, al inscribirse, el nombre y la edad de su mujer y de sus hijos, así como el importe de su fortuna, dentro de la cual figuran los esclavos. Aquel que no se sometía a esta obligación era castigado con la esclavitud y sus bienes confiscados. Las declaraciones estaban inscritas en un registro donde cada jefe de familia tenía su capítulo. Debían ser renovadas estas cada 5 años. 3. Conocer la fortuna de cada ciudadano a través del censo. Servio Tulio estableció sobre esta base una nueva repartición de la población desde el punto del servicio militar y pago del impuesto. La población fue dividida en 5 clases según su patrimonio. Los objetivos de esta reforma eran los siguientes, entre muchos, pero muy importantes. 1. Asegurar el reclutamiento del ejército, incluyendo a patricios y plebeyos. 2. Distribuir la carga del impuesto sobre los ciudadanos y que sea proporcional a su fortuna. 3. Sustituir la preponderancia o supremacía en el Estado. Básicamente se pasó de la nobleza de raza a la aristocracia de fortuna. Podemos sintetizar que se produjo un aumento de la clase privilegiada, las gentes menores y una superación del exclusivismo gentilicio al incluir en el ejército algunos elementos que no eran patricios. Los augures existían desde la fundación de la antigua ciudad romana, ejerciendo una práctica tomada de griegos y etruscos. Su corporación constituía uno de los 4 prestigiosos colegios sacerdotales de la antigua Roma. El crédito inicialmente se le debe a nuestro primer rey de la monarquía romana, del 753, Rómulo. Se le atribuyó el poder del auspicio, la capacidad de interpretar la voluntad de los dioses. Se consideró jefe de los augures para decretar los días faces y los días nefaces, días en los que se podía aplicar derecho y días en los que no se podía aplicar derecho. Con la creación de los colegios de los augures tenían sus reuniones en un templo especial del que se habla Cicerón. Gozaban de ciertas inmunidades garantizadas por la inmovilidad de sus empleos. Los romanos adoptaron también de los etruscos los ritos de adivinación. La adivinación buscaba interpretar la voluntad de los dioses ante cualquier tipo de empresa, como por ejemplo la fundación de una nueva ciudad, el comienzo de una batalla y una magistratura. Pronto adquirió rango oficial y los especialistas en adivinación se organizaron en 2 colegios sacerdotales, el de los augures y el de los aruspices. Descifraban la voluntad de los dioses a través del vuelo de las aves y el apetito de los pollos sagrados. El primer grupo, ahora el segundo, los aruspices, examinaban las vísceras de los animales sacrificados, en especial el hígado, para conocer la voluntad de los dioses. Además, estos sacerdotes interpretaban los presagios fenomenarios extraordinarios que rompían el equilibrio natural y los anunciaban calamidades. En principio, la permanencia en este colegio estaba determinado simplemente a los patricios, pero a partir de la Les Orgulnia quedó accesible a los plebeyos. En tiempos de la monarquía eran elegidos simplemente por el rey. Con la república al principio eran elegidos por cooptación en el colegio, pero luego fueron elegidos por el pueblo, lo que se buscaba. Los augures eran inamovibles y tenían gran influencia casi sobre todas las decisiones importantes, ya fueran políticas como militares o económicas. La institución de los augur constituía uno de los 4 prestigiosos colegios sacerdotales de la antigua Roma. Era un cargo oficial, aunque también habían augures particulares. Solo los magistrados podían consultar a los augures oficiales en recintos especiales. El cargo oficial era vitalicio, compatible con magistraturas o con otros cargos sacerdotales y públicos.
Los augures sacaban sus respuestas de 4 fuentes principales de los fenómenos celestes, tales como el rayo, los relámpagos, las cometas y los eclipses. En el caso de los 2 primeros, estimaban el augurio favorable. Si mirando al sur, caían a la izquierda. Del vuelo y el canto de los pájaros analizaban el granizado de los cuervos, gansos, lechuzas y también el vuelo de águilas, buitres y halcones, de modo que los pollos sagrados tomaban el aliento que se les daba. Si no querían ni aún salir de sus jaulas ni correr, el presagio era totalmente negativo, funesto. Si devoraban ávidamente los granos del trigo y recogían los que se escapaban de su pico, el presagio era netamente favorable y positivo. Ahora pasemos a un segundo colegio de la época, el Colegio Pontificial. Ahí estaba compuesto por sacerdotes que eran los principales consejeros del rey. Durante la República eran los responsables del calendario religioso que reglaba la actividad de los romanos y adicional estaba a cargo del Pontífice Maximus. Durante mucho tiempo la renovación se hizo por cooptación. A partir del siglo III, el Pontífice Maximus fue elegido entre los mismos pontífices por una asamblea especial formada por 17 tribus de las 35 que componían la ciudad. Desde el año 104, por la Lex Domitia Sacerdotis, se intentó democratizar la elección de los sacerdotes y esta asamblea no solo eligió a los pontifísimos, también los augures, los decemviris y los centenviris. Los sacerdotes de los 4 colegios principales, los pontífices, también tenían el rol de asegurar el acuerdo entre los dioses y el Estado, pero el colegio pontificial no se ocupaba de la adivinación, que era tarea de los augures. Era el colegio más influyente, estaba residido por el Pontífice Máximo, garantizaba que todos los cultos se realizaran en el siguiente ritual, custodiaban los archivos religiosos y jurídicos y escribían los anales, los sucesos más importantes de cada año. Escribían, además, fijaban el calendario tanto de los días fastos en los que se podía trabajar como de los días nefastos, festividades en los cuales no se podía ejercer ninguna clase de derecho. Ofrecido también a los miembros de las familias políticamente poderosos o ricos. En la República temprana solo los patricios podían ser sacerdotes. Sin embargo, en Olgulnia-les, en el año 300 a.C., se abrió la universalidad para los plebeyos, buscando una uniformidad. El colegio de los pontífices era el centro y motor del culto público. Vigilaba el cumplimiento de los preceptos religiosos, castigaba los delitos contra la religión, controlando actos de índole privada, pero de interés social, como las adrogaciones, los matrimonios y los testamentos. Ahora pasemos a un tercer colegio muy importante de Roma, los Feciales. Fueron un colegio conformado por 20 sacerdotes encargados de regular las relaciones netamente diplomáticas de Roma con los pueblos extranjeros conforme a la religión romana, en especial en asuntos relacionados con las declaraciones de guerra y la firma de tratados. Se reclutaban por cooptación entre la aristocracia y la patricio plebe, y su constitución se atribuía al rey Numa Pompilio. ¿Qué ceremonias realizaban estos colegios? Fácil y sencillo. Los Feciales acompañaban a las misiones diplomáticas conformando comisiones de que por lo general 4 sacerdotes. El jefe de la delegación especial ostentaba el título de Pater Patratus, porque su padre debía ser aún Fecial vivo. Portaba un cetro para simbolizar el poder de Júpiter y una piedra sagrada que representaba al mismo dios. No podía usar vestiduras de lino. Los tratados con estados extranjeros requerían la intermediación de los Feciales. Pasemos a un cuarto colegio muy importante, Colegio de las Vestales. Las Vestales eran sacerdotisas encargadas de mantener el fuego sagrado de la diosa Vesta. Este colegio lo componían jóvenes de buena familia que entraban antes de los 10 años y que vivían en comunidades en una casa situada en un foro. Estaban obligadas a llevar una vida casta y ejemplar durante 30 años. Gozaron de un enorme respeto entre los romanos. El ritual consistía en que si el fuego llegaba a extinguirse, como veremos, la Vesta, como era llamada, sería castigada en gran medida y rápidamente se iniciarían los preparativos para la nueva iniciación de la llama. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, lanciremo.